Capítulo 31. El ataque de la aldea oculta de las nubes. El cielo estaba completamente negro, nubes pesadas se acercaron y cubrieron la luz de la luna y las estrellas. Cientos de sombras se movían rápidamente a través de los huecos de las ramas, asustando a los pájaros y animales del bosque. De repente, resonó el sonido de un cuerno. Las tropas ninja de la aldea oculta de la hoja dejaron de marchar de inmediato, quedándose quietos en las ramas y en el suelo del bosque, con los ojos alerta y vigilando la oscuridad como si una bestia salvaje pudiera saltar en cualquier momento. El comandante que ordenó el alto estaba parado en la copa de un árbol, mirando hacia la noche distante. Orochimaru se lamió los labios. Como esperaba, algo no anda bien por allí. En este momento, las fuerzas de la aldea oculta de la hoja ya habían entrado en el área controlada por la aldea oculta de las nubes, pero la emboscada que esperaban nunca llegó. Unos pocos ninjas de la aldea oculta de las nubes merodeaban en el límite del alcance del Byakugan, sin atacar ni hostigar la marcha, como si solo quisieran confirmar la posición de las fuerzas de Konoha. ¿Qué intenta hacer la aldea oculta de las nubes? ¿Aniquilar a toda esta unidad de un solo golpe? No, eso es imposible. Orochimaru descartó rápidamente ese pensamiento. No era que no pudiera suceder, pero sería el peor movimiento para la aldea oculta de las nubes. Esta vez, la aldea oculta de las nubes tenía la ventaja de moverse primero. Mientras las fuerzas de Konoha estaban en camino, ya habían comenzado a construir fortalezas a lo largo de la frontera del País del Fuego. No había forma de que arriesgaran todo en una pelea frontal. Y a partir del primer análisis de las intenciones de la aldea oculta de las nubes, estaba claro que no actuarían de manera tan imprudente. Pero aún así, están actuando como si quisieran una batalla decisiva. El rostro de Orochimaru mostró un toque de interés mientras murmuraba. Así que no están tratando de aniquilar a esta unidad a toda costa, pero están dispuestos a ir con todo para evitar que aseguremos una base. Desde el punto de vista de la aldea oculta de las nubes, esta era sin duda la mejor opción. Si Konoha no lograba tomar una fortaleza, siempre tendrían que protegerse contra ataques repentinos. Ya fuera que la aldea oculta de las nubes eligiera hostigar o ir a una batalla sin cuartel, dependería completamente de ellos. A menos que Konoha se retirara de su territorio, se quedarían atrapados agotándose a sí mismos. Orochimaru también había pensado en esto, pero al principio creía que el enemigo solo los hostigaría y retrasaría, acabando con ellos lentamente. No esperaba que optaran por un golpe directo y decisivo. Orochimaru miró hacia las profundidades del bosque, donde las sombras parecían esconder a una bestia lista para saltar. La aldea oculta de las nubes realmente había golpeado el punto débil de Konoha. Destruir siempre es más fácil que proteger, e incluso Orochimaru no podía garantizar que pudiera mantener la fortaleza a salvo bajo el asedio de la aldea oculta de las nubes. Sin mencionar que el enemigo tenía dos Jinchuriki que podían transformarse en bestias con cola. La aldea oculta de las nubes era más codiciosa y audaz de lo que imaginaba, saltando directamente a un enfrentamiento al rojo vivo. Orochimaru negó con la cabeza. La situación era demasiado clara, y eso eran malas noticias. Ahora, la aldea oculta de las nubes se estaba centrando en la vigilancia en lugar del hostigamiento, por lo que lograr cualquier cosa en sus narices sería difícil. Necesitaban agitar las cosas, crear caos y encontrar una oportunidad para activar la barrera de la fortaleza. Pensando en esto, Orochimaru dijo. Fugaku, reúne al equipo de barrera. Planeaba adelantar el plan de dividir fuerzas que ya había decidido. A diferencia de las bases normales, las fortalezas de más alto nivel de Konoha no solo estaban bien escondidas, sino que estaban construidas con la estrategia de un conejo astuto tiene tres madrigueras. Nunca había una sola fortaleza real. Al construir la real, también construyeron dos falsas para confundir al enemigo. Orochimaru había planeado usar la fuerza principal y una fortaleza falsa como cobertura para activar la barrera de la fortaleza real. Pero con el nivel actual de vigilancia de la aldea oculta de las nubes, las posibilidades de éxito de esa manera eran demasiado pequeñas. Ante las palabras de Orochimaru, Uchiha Fugaku dio órdenes a los miembros de su clan. Pronto, 4 escuadrones de 4 hombres aparecieron ante Orochimaru. Eligió a 2 de ellos y luego se volvió hacia sus guardias. Shisui, Kakashi, cada uno de ustedes liderará uno de estos escuadrones de élite. Llévenlos a los lugares designados y asegúrense de que la barrera se active. ¿Sí? 2 figuras saltaron, cada una liderando un escuadrón mientras desaparecían entre los árboles. Un rastro de preocupación brilló en los ojos de Fugaku. Orochimaru-sama, dividir nuestras fuerzas en un momento como este podría, no te preocupes. No se trata de igualar fuerzas. Orochimaru miró a Fugaku y dijo con calma. 2 escuadrones. Uno cubre al otro.
Las posibilidades de éxito son altas. Ambos son Jonin de primer nivel. Saben qué hacer. Además, con nosotros manteniendo ocupada a la aldea oculta de las nubes, no se atreverán a dispersarse demasiado. Deja de lado todos los pensamientos innecesarios. Se avecina una batalla dura. En la profunda noche, una figura saltó de la oscuridad y dijo respetuosamente: Raikage-sama, la aldea oculta de la hoja realmente dividió sus fuerzas. Un escuadrón se ha apresurado hacia el sureste. El cuarto Raikage ni siquiera levantó la cabeza y preguntó con voz áspera: ¿cuál es su fuerza? 4 Chunin, 4 Jonin Uchiha, muy fuertes. Uno de ellos parece ser Shisui del cuerpo parpadeante. Y también hay 2 escuadrones de 4 hombres, parecen especialistas en barreras. Aunque el ninja de la aldea oculta de las nubes estaba adivinando, su tono era firme. Claramente, conocía muy bien a los shinobi de la aldea oculta de la hoja. El escuadrón de rastreo que enviamos no se atrevió a hacer un movimiento y alertarlos. Después de sondearlos, se retiraron y ahora solo están observando desde lejos. A su lado, Yujito intervino de repente. Raikage-sama, dado el tamaño del ejército de la aldea oculta de la hoja, 4 Jonin Uchiha son una fuerza bastante grande. Su destino debe ser la fortaleza. El cuarto Raikage asintió. Eso es posible, pero no podemos ignorar la posibilidad de que este escuadrón solo esté cubriendo a la fuerza principal. Yujito habló con total confianza. Raikage-sama, déjeme ocuparme de ellos. Solo 4 Jonin, puedo acabar con ellos yo misma. Con el poder de la Jinchuriki del 2 colas, lidiar con 4 Jonin ordinarios no sería difícil. Pero estos eran Uchiha. El cuarto Raikage frunció el ceño. Yujito, lleva un escuadrón Jonin contigo como apoyo. Antes de que ella pudiera discutir, el Raikage agregó: derrotarlos no es el objetivo principal. La máxima prioridad es destruir la fortaleza objetivo. Yujito abrió la boca pero, bajo la mirada severa del Raikage, solo pudo responder: ¿sí? Luego saltó hacia la noche. Un Jonin y 3 Chunin la siguieron rápidamente. Hermano mayor, ¿quieres apostar? Canturreó Killer B con su tono peculiar. ¿Crees que este escuadrón está protegiendo la verdadera fortaleza? No importa si es real o no. No tendrán éxito. Yujito se encargará de ellos. El cuarto Raikage le lanzó una mirada fulminante a Killer B y dijo con frialdad: y además, tampoco dejaremos que tengan éxito de este lado. Antes de que pudiera terminar, una gran explosión resonó en el bosque. Un brillante pilar de luz perforó el cielo nocturno. Al mirar la luz deslumbrante en la oscuridad, el cuarto Raikage sonrió ferozmente. ¿La aldea oculta de la hoja me está desafiando a un duelo? Killer B, ven conmigo. Vamos a enfrentarlos de frente. A pocos kilómetros de distancia, Orochimaru, con ayuda del escuadrón de barrera, envolvió un edificio para que su única función fuera brillar intensamente. El ojo de Fugaku tembló. Orochimaru-sama, esto es demasiado obvio. Ese es el punto. Orochimaru se burló. Incluso si todos saben que es falso, la aldea oculta de las nubes aún no se atreverá a tratarlo como si fuera falso. Capítulo 32. ¿Llamando refuerzos? Yo también puedo hacer eso en la noche oscura. Un pilar de luz se disparó desde la parte superior de un edificio redondo, como el marcador de un faro. De pie en la copa de un árbol, Orochimaru miraba fijamente el bosque oscuro donde la luz no podía llegar, esperando en silencio a que apareciera su enemigo. Como ya había adivinado el plan de la aldea oculta de las nubes de emboscar a la aldea oculta de la hoja cerca de la fortaleza, Orochimaru no se molestó en seguir corriendo y desperdiciando fuerzas. En su lugar, simplemente envolvió un edificio junto al camino con un jutsu de barrera y lo convirtió en una bombilla gigante. Era mejor esperar con comodidad que llegar agotado y bajo ataque. Por supuesto, si la aldea oculta de las nubes decidía no morder este anzuelo, entonces simplemente establecería más pilares de luz falsos y usaría trucos para ganar la fortaleza sin luchar. Pero el temperamento del Raikage era tal como decían los rumores. Directo y contundente. No era alguien con quien quisieras jugar bromas. ¡Bang! Un ruido sordo y pesado resonó cuando el cuarto Raikage saltó de la oscuridad. El suelo se hundió bajo su pisotón, dejando un cráter enorme. Su entrada encajaba perfectamente con su estilo. Ruidosa, impactante y llena de poder puro. Al ver esto, Orochimaru soltó una sonrisa oscura y siseó. Explota. Boom. 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 En un instante, las ondas de choque estallaron, el polvo se esparció por todas partes y las llamas ardientes atravesaron el humo. La bola de fuego explosiva se expandió violentamente, tragándose el enorme cuerpo del Raikage en un instante.
Los shinobi de la hoja clavaron sus ojos en el humo, con sus rostros llenos de expectación. Incluso un jonin preparado sufriría graves heridas por tal explosión. El Raikage se había lanzado imprudentemente. Tal vez sería eliminado así como así. No, no está muerto. Las élites Uchiha ya habían activado su Sharingan. En su visión, una presencia masiva de chakra aún pulsaba dentro del humo. SZZZT. Un agudo chirrido atravesó el aire. Los relámpagos partieron el humo y apareció el cuerpo del cuarto Raikage. Se arrancó la ropa superior destrozada con un solo movimiento, con el pecho descubierto, y su aura salvaje y feroz. No solo había sobrevivido, ni siquiera tenía un rasguño. Frente a la expresión salvaje del Raikage, Orochimaru soltó una risa escalofriante. Parece que Raikage-sama está bastante complacido con mi pequeño regalo. Pero por dentro, se volvió cauteloso. Tal como dijo el viejo, el cuarto Raikage era más que solo fuerza bruta. Konoha había estado esperando este momento, completamente preparada. El Raikage se había lanzado al peligro a propósito, usando su cuerpo para probar la trampa. Parecía imprudente, pero en verdad, mostraba su absoluta confianza en su propia resistencia. Orochimaru se lamió los labios. Esto se estaba volviendo problemático. Ahora que realmente se habían enfrentado, la fuerza del Raikage era más clara que cualquier informe. Era del mismo tipo que Jiraiya. Físicamente abrumador, rápido para adaptarse. Sin una potencia de fuego abrumadora, derrotarlo era casi imposible. Orochimaru sabía que su ninjutsu nunca estuvo destinado a matar. No tenía la lanza afilada necesaria para atravesar a alguien así. En esta pelea, su mejor resultado era no perder. Pero incluso no perder podría significar cosas muy diferentes. Ese pensamiento duró solo un latido del corazón. En el instante en que el Raikage salió del humo, Orochimaru saltó desde las copas de los árboles. Sus manos pasaron a través de los sellos. Jutsu prohibido. Jutsu de la serpiente de 8 cabezas. En un abrir y cerrar de ojos, apareció un monstruo enorme. 8 cabezas, 8 colas, como una maraña de serpientes gigantes. Todo su cuerpo era blanco y liso, sin escamas, irradiando chakra al nivel de una bestia con cola. No más palabras. Desde el principio, fue una batalla sin cuartel. Orochimaru rugió. Con un balanceo de una cola gigantesca, un imponente pilar de luz se hizo añicos y se derrumbó, sumiendo al bosque en la oscuridad una vez más. Esa fue la señal. Los shinobi de Konoha y de la aldea oculta de las nubes cargaron unos contra otros. Ambos bandos evitaron el área donde la serpiente de 8 cabezas y el Raikage se enfrentaron, y en su lugar lucharon en el bosque oscuro. La oscuridad daba una clara ventaja a aquellos con técnicas oculares, pero la aldea oculta de las nubes tenía la ventaja de los números. Chocaron de frente y, por un tiempo, ninguno de los bandos pudo romper el equilibrio. Pero los que deciden el destino de un campo de batalla son siempre los más fuertes. Los ojos del Raikage se afilaron. Incluso ante la abrumadora presencia de la serpiente de 8 cabezas, no mostró miedo. Había luchado contra bestias con cola muchas veces. ¿El 8 colas Gyuki? Solo otro oponente al que había vencido innumerables veces antes. La serpiente blanca podría ser grande en este momento, pero en comparación con el 8 colas, es solo un caparazón vacío. Estilo de rayo. Danza del lariat. Con un rugido sordo, el cuarto Raikage estalló en un rayo azul por todo su cuerpo. Saltó hacia adelante y, moviéndose a una velocidad no menor que la del relámpago amarillo, golpeó una de las cabezas de Orochi. Su golpe de mano fue como un trueno, atravesando la dura piel exterior de la cabeza de la serpiente con facilidad. La fuerza restante fue imparable, cortando hacia abajo como un hacha de batalla. El largo cuerpo de la serpiente se partió en dos, rociando sangre por todo el Raikage, tiñéndolo de rojo. Incluso Orochimaru, con su voluntad de hierro, no pudo evitar gritar de dolor bajo este golpe. Las otras cabezas de serpiente se abalanzaron sobre el Raikage, tratando de morderlo. ¡Bum! El cuarto Raikage pisoteó con fuerza, esquivando el ataque de la cabeza de la serpiente, y aterrizó de nuevo en el suelo. Sus ojos se fijaron en la serpiente de 8 cabezas y sus pobladas cejas se fruncieron. La cabeza de serpiente abierta se estaba volviendo a pegar con el apoyo de las otras cabezas, curándose visiblemente. A este ritmo, no pasaría mucho tiempo antes de que estuviera completamente restaurada. Limpiándose la sangre de serpiente de la cara, el Raikage maldijo. ¿Qué clase de monstruo es este? Los 3 ninjas legendarios eran potencias famosas de la generación anterior, pero ser tan problemático superaba sus expectativas. Orochimaru no solo convirtió su cuerpo en algo así como una bestia con cola, su capacidad de curación era increíble.
Con un poder como este, podría ignorar los ataques del Raikage y seguir persiguiendo a los otros shinobi de la aldea oculta de las nubes. Se suponía que destruir el poder de combate de la aldea oculta de la hoja con la fuerza de una bestia con cola era la estrategia de la aldea oculta de las nubes. Pero ahora, Orochimaru lo estaba usando en su contra. Pensando en esto, el cuarto Raikage gritó hacia el denso bosque. Killer Bee, ayúdame a derribar a este monstruo. Su objetivo original ya no importaba. Una sonrisa cruel apareció en el rostro del Raikage. Usaría esta oportunidad para matar a Orochimaru. Sí, hermano mayor. Killer Bee cortó a los shinobi de la hoja a su alrededor, y luego 8 tentáculos se extendieron de repente desde su cuerpo mientras comenzaba a transformarse. En un instante, el enorme cuerpo del 8 colas llenó el campo de batalla. Al ver esto, tanto los shinobi de Konoha como los de Kumo se retiraron rápidamente del área, sin querer quedar atrapados en las ondas de choque de la pelea. Orochimaru también notó a la bestia gigante en la oscuridad. Sus fríos ojos de pupilas rasgadas miraron al 8 colas Gyuki, y soltó una risa siniestra. ¿Llamando ayuda? Yo también puedo hacer eso. De la cabeza central de la serpiente de 8 cabezas, emergió la parte superior del cuerpo de Orochimaru. Formando sellos manuales, gritó. Jutsu de invocación. ¡Boom! Con un estallido de humo, la invocación masiva de Manda de la cueva Ryuchi apareció en el campo de batalla. Sus ojos recorrieron el campo, asimilándolo todo antes de hablar con frialdad. Orochimaru, cada vez que me invocas, nunca es para nada bueno. ¡Boom! Esquivando el ataque furtivo del Raikage, Orochimaru se deslizó de nuevo hacia la serpiente de 8 cabezas. La cabeza de la serpiente blanca abrió la boca y dijo. Relájate, una vez que termine esta batalla, te daré mucha venganza. Quiero 10 veces más que la última vez. Manda soltó un siseo y se abalanzó directamente sobre el 8 colas Gyuki. Capítulo 33. La cara se encuentra con la bomba de la bestia con cola con el sonido del viento aullando, Manda torció su cuerpo y se envolvió alrededor del 8 colas en un instante, como una pitón enrollándose alrededor de un toro salvaje. ¿Tan rápido? Killer Bee se sorprendió. Sus 8 tentáculos se agitaron salvajemente, luchando con todas sus fuerzas para arrancar a Manda de su cuerpo. Jinchuriki, Manda soltó un bufido orgulloso. Su cuerpo se apretó aún más, luego sus mandíbulas se abrieron de par en par y mordieron con fuerza el cuello del 8 colas. 2 bestias gigantes chocaron y el denso bosque se sacudió con una serie de estruendos ensordecedores. Volaron rocas, los árboles se partieron y nubes de polvo ocultaron el cielo. Por lo que parece, ninguno de los bandos pudo tomar ventaja por ahora. La serpiente blanca movió su lengua y una sonrisa parecida a la humana apareció en su rostro. Orochimaru se dividió en 7 cabezas de serpiente, envolviendo al cuarto Raikage, mientras que la última se volvió hacia un ninja de la aldea oculta de las nubes que se escondía en el bosque y atacó. El cuerpo de la serpiente se estiró decenas de metros. Uchiha Jinsuke solo vio un destello blanco, y al momento siguiente su oponente, ese Jonin de la aldea oculta de las nubes, había desaparecido de su vista. Deteniendo su propio impulso, Uchiha Jinsuke instintivamente miró hacia atrás, justo a tiempo para ver un cadáver destrozado caer de las fauces de la serpiente. Un escalofrío lo recorrió. Justo en ese momento, una espada corta entró cortando mientras él estaba distraído. Rápidamente reprimió sus pensamientos perdidos y se lanzó sobre su siguiente oponente. Aún así, no pudo evitar pensar. Gracias a Dios que este monstruo no era su enemigo. Maldita sea. El cuerpo del cuarto Raikage se convirtió en una espada de rayos, perforando a una serpiente gigante y abriéndole un agujero limpio. Pero no había el menor rastro de triunfo en su rostro. Porque a medida que pasaba, la herida en la cabeza de la serpiente ya se estaba cerrando. Parecía que estaba presionando a la serpiente de 8 cabezas, pero en verdad, era Orochimaru quien lo había enredado. Peor aún, Orochimaru tenía fuerzas de sobra para masacrar a las fuerzas de la aldea oculta de las nubes en el bosque. El cuarto Raikage rugió hacia el bosque. Todos ustedes, aléjense de aquí. Los ninjas de la aldea oculta de las nubes, al escuchar la orden, se liberaron de sus peleas y se apresuraron a huir a la distancia. Escúchenme. Todos los ninjas de Konoha, no se aparten de mi lado. Manténganse dentro de un radio de 100 metros. La serpiente blanca sonrió con picardía. Olvídense de los ninjas de la aldea oculta de las nubes que huyen. El bando de Konoha, que estaba a punto de perseguirlos, instintivamente se detuvo en seco. Después de pensarlo bien, supusieron que tenía razón. De todos modos estaban a la defensiva. Si la aldea oculta de las nubes quería huir, que huyeran.
Así, los ninjas de Konoha se mantuvieron firmes, sonriendo levemente mientras veían huir a los de la aldea oculta de las nubes. Con las manos libres, algunas de las élites Uchiha dejaron que sus tomoe giraran en sus ojos, incluso lanzando genjutsu de largo alcance para intentar apoyar a Orochimaru. Incluso si era solo desde la distancia, los movimientos del Raikage se ralentizaron, impidiéndole desatar todo su poder. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. El cuarto Raikage echaba humo por dentro, mientras que los ninjas de la aldea oculta de las nubes que acababan de escapar se sentían aún más asfixiados. No tuvieron más remedio que regresar, arriesgando sus vidas una vez más contra las fuerzas de Konoha. No podían simplemente ver cómo su Raikage era rodeado por Konoha. Pero con el miedo pesando en sus corazones, no podían luchar con toda su fuerza. Poco a poco, Konoha, aunque inferior en número, comenzó a hacerlos retroceder. Esto no era una sorpresa. Las tropas de Orochimaru estaban todas formadas por la policía militar Uchiha, lo mejor de lo mejor. Además de eso, la noche profunda era el escenario perfecto para el Sharingan, y el propio Orochimaru estaba al mando del campo de batalla. Esto no puede seguir así. Al notar que el lado de la aldea oculta de las nubes se estaba quedando atrás, el rostro del cuarto Raikage se hundió. Nunca había esperado que las cosas resultaran de esta manera. Si esto se prolongaba, la aldea oculta de las nubes sufriría pérdidas terribles. El Raikage rugió con fuerza. Killer B, destruye la fortaleza de la aldea oculta de la hoja. Ese edificio redondo decorado con luces, bajo el control deliberado de Orochimaru, aún no había sido destruido. El jutsu de barrera levantado a toda prisa era débil, pero las secuelas de la batalla hasta ahora solo habían levantado trozos de escombros y madera rota, no lo suficiente como para derribarlo. Al escuchar la orden del Raikage, Killer B también sintió que algo andaba mal. Ignorando los colmillos de Manda que lo destrozaban, controló al 8 colas, Gyuki, y abrió su boca para formar una bola de bestia con cola. Ni lo pienses. Por supuesto, Manda no iba a dejarlo atacar libremente. El cuerpo de la serpiente se enrolló alrededor de la bestia con cabeza de buey. Pero a Killer B no le importó en absoluto. En lugar de detenerse, aceleró, reuniendo chakra yin-yang masivo frente a él. Su postura era clara. Si interfieres, la bola de bestia con cola explotará aquí mismo. Ante el loco movimiento de Killer B, Manda se quedó paralizado. Solo había respondido a la invocación de Orochimaru para obtener algún beneficio extra, no para jugar con su vida. Después de todo, Orochimaru no era descendiente de la cueva Ryuchi, ni tenía derecho a practicar el jutsu del sabio. La bola de bestia con cola tardó un poco en formarse. Claramente, como Jinchuriki del 8 colas, Killer B aún no era tan hábil como lo sería más adelante. Pero una bola de bestia con cola seguía siendo una bola de bestia con cola. La masa condensada de chakra produjo un agudo estampido sónico mientras se disparaba hacia la serpiente de 8 cabezas. Detrás de Orochimaru estaba la fortaleza. El cuarto Raikage saltó a un lado primero. Incluso con su cuerpo, recibir una bola de bestia con cola de frente no era una broma. Pero el movimiento de la serpiente de 8 cabezas lo tomó por sorpresa. Se extendió a través del camino de la bola de bestia con cola, como si estuviera listo para recibir el golpe con su propio cuerpo. ¿No me digas esa fortaleza es real? Ese pensamiento pasó por la mente del Raikage. Aparte de eso, no podía explicar las acciones de Orochimaru. ¿Pero era realmente ese el caso? Al menos Uchiha Fugaku sabía si el edificio era real o no, e incluso él estaba desconcertado por el comportamiento de Orochimaru. Mientras los demás se lo preguntaban, los fríos ojos de serpiente de Orochimaru permanecieron fijos en la bola de bestia con cola que se acercaba. Su objetivo no era proteger la fortaleza falsa, era mantener la batalla en marcha. El Raikage temía grandes pérdidas y no se atrevió a ir demasiado lejos, pero Orochimaru no tenía miedo. A Orochimaru no le importaban las pérdidas. Siempre y cuando significara que la guerra de la aldea oculta de las nubes con la aldea oculta de la hoja pudiera prolongarse, incluso si solo quedaba un luchador en pie, no se detendría. Además, después de finalmente tomar la delantera, ¿cómo podía dejar que la guerra terminara tan fácilmente? A medida que sus pensamientos cambiaban, la serpiente de 8 cabezas se movió hacia un lado. Justo cuando todos pensaban que Orochimaru se había rendido a proteger la fortaleza, una cabeza de serpiente se estrelló contra la bola de bestia con cola. Como un látigo golpeando un trompo, la serpiente gigante chocó y se frotó contra la bola de bestia con cola, empujando su trayectoria de vuelo ligeramente hacia arriba. ¡Bum! La bola de bestia con cola pasó a toda velocidad sobre la fortaleza y explotó en el bosque a lo lejos, sacudiendo la tierra con un fuerte estallido. Pero la fortaleza estaba a salvo.
El precio, sin embargo, fue que una de las cabezas de la serpiente de 8 cabezas quedó completamente aniquilada. Los ninjas de la aldea oculta de las nubes no sintieron ningún alivio en absoluto, porque justo ante sus ojos, la carne y la sangre comenzaron a derramarse del muñón cortado. Esa cabeza faltante probablemente volvería a crecer en poco tiempo. Orochimaru, ese bastardo, ¿cuándo se volvió tan fuerte? Manda también sintió un escalofrío después de ver a la cabeza de la serpiente golpear la bola de bestia con cola. No, siempre ha sido así de despiadado. Con los demás y consigo mismo. Manda se sentía inquieto. Al contenerse antes, casi hace que maten a Orochimaru. Capítulo 34. ¿Real o falso? El primer ataque falló, pero Killer Bee no se desanimó. El 8 colas, Gyuki, abrió la boca de nuevo, reuniendo chakra del yin y el yang. Maldita sea, ¿crees que solo estoy de adorno? Las pupilas de Manda se encogieron hasta convertirse en puntas de aguja, claramente furiosa. Una cosa era que la tomaran por sorpresa antes, pero ahora estaban haciendo esto abiertamente, como si ni siquiera existiera, como si no tuviera forma de defenderse en absoluto. El cuerpo de la serpiente gigante se retorció alrededor del 8 colas. Manda reunió un poco de fuerza y luego de repente golpeó su cabeza contra la bestia con cabeza de toro. La cabeza de Gyuki se sacudió hacia un lado por el golpe. El chakra yin-yang que había estado condensando perdió el control y explotó entre las dos cabezas. Una onda expansiva estalló, y el humo de la explosión apareció y desapareció en un instante. Y eso es lo que pasa por subestimarme. Manda movió su lengua, la gruesa queratina de su cabeza se agrietó, haciendo que la pitón violeta se viera aún más feroz. Afortunadamente, esta vez la interrupción se produjo pronto. Gyuki aún no había reunido mucho chakra, por lo que el poder de la explosión fue limitado. Esa maldita serpiente morada. Killer Bee maldijo en su extraño ritmo, intentando una vez más formar una bola de bestia con cola. Los 8 tentáculos lucharon salvajemente, con el objetivo de contener a Manda. Jinchuriki, is. Pero la serpiente no tenía intención de dejar que tuviera éxito. Su cuerpo se enroscó alrededor de Gyuki, a veces apretando, a veces aflojando, sin depender nunca solo de la fuerza bruta. Neutralizó las luchas de los tentáculos con facilidad. Sus pupilas rasgadas permanecieron fijas en la cabeza de toro de Gyuki, sin darle nunca a Killer Bee la oportunidad de lanzar la bola. Después de ser interrumpido de nuevo, Killer Bee se dio cuenta de que con su nivel de dominio, era casi imposible completar una bola de bestia con cola bajo la interferencia de Manda. Esta serpiente tenía demasiada experiencia en batalla y era simplemente demasiado rápida. Bastardo molesto. Un brillo agudo pasó por los ojos de Killer Bee. Dejó de intentar formar una bola completa y, en su lugar, reunió chakra solo para hacerla explotar frente a él. Antes, Manda había retrocedido, lo que le dijo a Killer Bee que no lucharía a muerte por Orochimaru. El cuero de Gyuki era grueso y duro. Unos pocos golpes no importarían. La verdadera pregunta era cuántas explosiones podía soportar la serpiente. Las intenciones de Killer Bee eran claras en sus acciones. O ambos bandos resultaban heridos, o Manda se vería obligada a retroceder. La serpiente gigante le devolvió la mirada, siseando. «Bastardo, ¿te atreves a menospreciarme?» La ira y el orgullo reprimieron su instinto de supervivencia. Manda siguió embistiendo con su cabeza la boca del toro, recibiendo las explosiones de frente. El choque entre la serpiente y la bestia con cola cayó en un punto muerto, esperando a ver quién aguantaría más. Las explosiones retumbaron en el cielo. El cuarto Raikage captó la vista por el rabillo del ojo y se dio cuenta de que ya no era posible depender del 8 colas para romper la fortaleza rápidamente. Manda podría temerle a la muerte, pero como la invocación más fuerte de Orochimaru, podría aguantar un tiempo. Y en ese tiempo, quién sabe cuántos chunin de la aldea caerían. No podemos esperar más. El cuarto Raikage hizo un enorme agujero en la cabeza de una serpiente que se acercaba. Mientras se tambaleaba de dolor, saltó sobre el enorme cuerpo de la serpiente de 8 cabezas, corriendo sobre sus crestas hacia la fortaleza. Como Kage de la aldea, el Raikage no era ajeno al trabajo de demolición. Pero en comparación con una bestia con cola, su eficiencia era mucho menor. Más importante aún, cargar en forma humana contra una fortaleza que el enemigo había construido y fortificado durante tanto tiempo era demasiado peligroso. Esta no era una trampa de etiquetas explosivas improvisada que pudiera ignorar con pura dureza. Las técnicas de barrera, los jutsus de sellado, cosas que incluso las bestias con cola temían, eran mucho más mortales que un ninjutsu llamativo. Pero ahora, el cuarto Raikage no tenía más remedio que correr el riesgo. Si la batalla se prolongaba, la aldea sufriría demasiado. Ni lo pienses.
Orochimaru soltó una risa fría, con la cabeza de serpiente golpeando hacia abajo como un poderoso puño, atacando al Raikage una y otra vez sin importarle su propio cuerpo. ¡Ja! Rugió el cuarto Raikage, y su figura se convirtió en un relámpago. Como un maestro del parkour, se movió tan rápido que la lluvia de golpes ni siquiera pudo tocarlo. En un abrir y cerrar de ojos, cruzó sobre el cuerpo de la serpiente de 8 cabezas. Con un fuerte pisotón, el Raikage saltó hacia la fortaleza. Un relámpago explotó a su alrededor y un destello cegador se disparó hacia abajo como una bala de cañón, estrellándose contra la fortaleza. Frente al cuarto Raikage usando todo su poder en el modo chakra de estilo de rayo, el edificio no duró un segundo antes de colapsar con un gran estruendo. El lugar donde se encontraba la fortaleza era ahora un cráter masivo. ¿Cómo podía ser tan fácil? El cuarto Raikage se paró en el centro del cráter, respirando pesadamente. Chispas de rayos parpadeaban a su alrededor, y su rostro feroz estaba lleno de sorpresa. Por supuesto, la fortaleza no debería haber sido capaz de soportar su ataque con toda su fuerza. Pero que fuera destruida tan fácilmente solo había una explicación. Esta fortaleza era falsa. El cuarto Raikage sintió una oleada de pavor. A pesar de que su cuerpo estaba agotado y su fuerza no se había recuperado por completo, se impulsó con fuerza con ambos pies y saltó fuera del cráter. Pero un golpe en forma de látigo lo arrojó de nuevo al cráter. El Raikage miró hacia arriba y vio una enorme cabeza de serpiente bloqueando la luz de la luna, con una inconfundible sonrisa siniestra en su rostro. Caí en la trampa, el pensamiento cruzó por su mente. Antes de que pudiera siquiera sentir ira, el ataque de la serpiente de 8 cabezas se vino abajo. Todo el proceso fue como machacarajo. Una cabeza de serpiente tras otra, estrellándose contra el cráter una y otra vez. Estruendos ensordecedores resonaron en el bosque, los temblores incluso llegaron a los ninjas que todavía luchaban cerca. Raikage-sama, ¿de verdad está bien? Un ninja de la aldea oculta de las nubes tragó saliva con nerviosismo. Incluso los shinobi de la aldea oculta de la hoja estaban distraídos. Si este ataque mataba al cuarto Raikage, esta guerra podría terminar aquí mismo. Después de varios ataques implacables, la serpiente de 8 cabezas finalmente se detuvo. TSK, incluso con una oportunidad tan grande, todavía no pude acabar con él. Orochimaru miró fijamente el cráter, y sus ojos dorados se entrecerraron. Si hubiera atacado con las artes sabias de Jiraiya, incluso si no moría, el cuarto Raikage estaría gravemente herido. A pesar de que lo esperaba, la dureza del cuerpo del Raikage aún superaba su estimación original. Los golpes de las cabezas de la serpiente de 8 cabezas se habían visto aterradores, pero era como golpear roca sólida. Ni siquiera podían rasguñarlo. Era menos como un ataque y más como forjar acero con golpes pesados. Swish. Antes de que el polvo en el cráter se disipara, una figura salió disparada, un rayo atravesando el bosque oscuro. Era tan rápido que Orochimaru no tuvo oportunidad de reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, el cuarto Raikage estaba en el campo de batalla donde luchaba el 8 colas. Orochimaru sintió un escalofrío repentino e intentó liberar la técnica de invocación de Manda, pero el Raikage fue un paso más rápido. Su puñetazo abrió un enorme agujero en el cuerpo de Manda. «Bastardo, yo». Manda giró la cabeza, con la furia ardiendo en sus ojos, a punto de morder al Raikage, pero con un fuerte pop, su cuerpo desapareció. Orochimaru lo había enviado de vuelta a la cueva Ryuchi. El Raikage había asestado un golpe decisivo, pero no mostró ningún indicio de alegría. Su voz áspera y retumbante resonó en el bosque. Aldea oculta de las nubes. Retírense conmigo. Capítulo 35. Real y falso. Con una sola orden del Raikage, los ninjas de la aldea oculta de las nubes se deshicieron rápidamente de sus oponentes y se retiraron del rango de ataque de la serpiente de 8 cabezas. Al no quedar ninguna fortaleza que destruir, no tenían motivos para seguir luchando. Los ninjas de la aldea oculta de la hoja tampoco intentaron detenerlos demasiado. En términos de números, la aldea oculta de las nubes aún tenía la ventaja. Incluso en la derrota, no eran una presa indefensa a la que se pudiera aplastar. Así que los vencedores se mantuvieron cautelosos y no los persiguieron, dejando que el bando perdedor se marchara a toda prisa. A medida que el cuarto Raikage desaparecía del campo de batalla, Orochimaru liberó la técnica de las 8 ramas, y una sonrisa burlona se extendió por su rostro. Fugaku apareció al lado de Orochimaru y preguntó: «Señor, ¿deberíamos ir a apoyar a Shisui y a los demás?» «No es necesario. Nos apegaremos al plan y nos dirigiremos a la fortaleza falsa». Orochimaru se lamió los labios y ordenó a los ninjas reunidos a su alrededor: «En marcha». ¿Sí?
Los ninjas de la aldea oculta de la hoja respondieron al unísono. Tras una victoria reciente, su moral estaba alta. Ignorando la fatiga de la batalla, siguieron rápidamente a Orochimaru. A diferencia de la aldea oculta de la hoja, el ambiente entre los ninjas de la aldea oculta de las nubes era pesado. Tenían la ventaja en números, sin embargo, el campo de batalla jugó en su contra, y la pelea terminó en un punto muerto antes de inclinarse en su contra. Sufrieron grandes pérdidas y ni siquiera consiguieron lo que querían. La fortaleza resultó ser falsa. Hermano mayor, ¿a dónde vamos ahora? Yujito aún no ha regresado. Killer Bee jadeaba, con agotamiento en sus ojos. Tal vez la fortaleza a la que apunta sea real. Deberíamos ir a ayudarla. Las fortalezas falsas no eran trucos nuevos para la aldea oculta de la hoja. La aldea oculta de las nubes incluso conocía el diseño de una fortaleza real mezclada con dos falsas. Ahora que una fortaleza falsa había desaparecido, quedaban dos más. Ya no importa. Ya hemos perdido. El cuarto Raikage negó con la cabeza. En su estado actual, nuestros ninjas no pueden soportar dos grandes batallas más. Killer Bee se quedó en silencio. Una pelea más aún podría ser posible si el Raikage usara su autoridad para mantener la moral unida, pero una segunda. Eso llevaría las cosas demasiado lejos. Además, ni siquiera sabemos cuántas fortalezas falsas ha construido la aldea oculta de la hoja. El cuarto Raikage miró hacia atrás, frunciendo el ceño. Lo que dijo era solo una parte de la razón. Lo que realmente le molestaba era la actitud de Orochimaru. Tan imprudente, casi como si no le importaran sus hombres. Cuando dos grandes fuerzas ninja chocan, algunas cosas no se pueden ocultar. Como comandante, el Raikage podía sentir la indiferencia de Orochimaru ante las bajas. Luego estaba la información. La mayoría de las tropas de Orochimaru provenían de la policía militar, y la relación entre los Uchiha y la aldea oculta de la hoja era complicada. El cuarto Raikage soltó una risa fría. HMPH, aldea oculta de la hoja. Justo en ese momento, un brillante pilar de luz se disparó a lo lejos, perforando el oscuro cielo nocturno, exactamente como antes. El cuarto Raikage se sintió aún más seguro de su decisión. Envió un equipo de Jonin para apoyar a Yujito, y luego guió al resto de los ninjas de la aldea oculta de las nubes de regreso hacia su fortaleza. Detrás de ellos, el clan Hyuga, que había estado siguiendo de lejos al grupo de la aldea oculta de las nubes, no se atrevió a seguir adelante y en su lugar se dirigió hacia el punto de encuentro. Después de un tiempo, cuando regresaron a la fuerza principal, Hyuga Isashi informó. Orochimaru-sama, los ninjas de la aldea oculta de las nubes no regresaron. Se fueron. Fugaku preguntó. Orochimaru-sama, ¿deberíamos ir a ayudar a Shisui y a los demás? Shisui era un genio del clan. A menos que no hubiera otra opción, Fugaku no quería ver a Shisui caer en el campo de batalla. No es necesario. Orochimaru estaba ajustando los sellos de barrera alrededor de la fortaleza falsa. Después de escuchar la petición de Fugaku, una extraña sonrisa apareció en su rostro. No hay tiempo. A estas alturas, Kakashi y Shisui ya deberían haberse separado y llegado a la verdadera fortaleza. Pero hasta ahora, no había noticias, ni de éxito ni de fracaso. Orochimaru no tenía curiosidad por saber qué había salido mal. Solo sabía que no podía seguir depositando todas sus esperanzas en ellos. En cuanto a sus vidas, cuando los envió, ya los había dado por muertos. En el campo de batalla, puede pasar cualquier cosa. Incluso alguien como Jiraiya había estado cerca de la muerte más de una vez. Por supuesto, si llegaba la noticia de que Shisui había muerto, Orochimaru abandonaría el ejército para recuperar esos ojos, que podrían ser un Mangekyo Sharingan. Ja. Los ojos que Orochimaru codiciaba pertenecían a Shisui, quien acababa de cortar la garganta del último ninja de la aldea oculta de las nubes. Escaneó el campo de batalla, asegurándose de que nadie del lado enemigo sobreviviera, y finalmente dejó escapar un largo suspiro. Sin estos exploradores, la aldea oculta de las nubes ya no podrá seguirle el ritmo a Kakashi-senpai. Tal como Orochimaru había adivinado, las cosas no les habían ido bien. No esperaban que la aldea oculta de las nubes valorara tanto a estos dos escuadrones como para enviar a la Jinchuriki del Dos Colas. Si no fuera por los ejercicios que habían hecho antes, donde los Jonin Uchiha ganaron experiencia luchando contra enemigos gigantes, y su entrenamiento en la formación de Yama Uchiha al enfrentarse a Yujito en su forma de bestia con cola, podrían haber sido aniquilados. Aún así, la barrera que estaba destinada a contener a unos pocos escuadrones Jonin apenas era suficiente para soportar los ataques de una bestia con cola. Preocupados por ser eliminados uno por uno, no lograron dividir sus fuerzas.
Siguieron ganando tiempo hasta hace un momento, cuando Yujito ya no pudo mantener su forma de bestia con cola. Solo entonces Kakashi se alejó liderando a un equipo de barrera. Mientras tanto, Shisui y varios Jonin Uchiha se quedaron atrás, usando la fortaleza falsa como cebo para retrasar a la Jinchuriki del dos colas. Shisui mató al ninja explorador de la aldea oculta de las nubes que los había estado siguiendo todo este tiempo, para cubrir la retirada de Kakashi. Boom. 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 Una serie de fuertes estruendos sacudió el aire. Shisui se volvió y su rostro se oscureció. No muy lejos, la Jinchuriki del dos colas, que acababa de dejar la forma de bestia con cola, regresó a la pelea. Se transformó en un enorme gato de llamas azules, y sus garras destrozaron la barrera carmesí una y otra vez, ignorando la respuesta abrasadora del sello como si no fuera nada. Shisui respiró hondo y corrió hacia la fortaleza falsa, llegando rápidamente al campo de batalla. Para entonces, la barrera roja ya estaba temblando bajo el asalto del dos colas, pareciendo que colapsaría en cualquier momento. Al ver esto, Shisui dudó. Podría usar el Susanoo para bloquear a la Jinchuriki del dos colas, pero le costaría parte de su vista. Si solo fuera eso, no importaría mucho, pero Shisui sabía muy bien lo que pasaría si revelaba este poder. Esta guerra había comenzado porque el nueve colas fue controlado, lo que causó enormes pérdidas para la aldea. La aldea oculta de las nubes atacó solo porque Konoha quedó debilitada. Bajo estas circunstancias, revelar que tenía el Mangekyo Sharingan solo acumularía más sospechas sobre el clan Uchiha, mucho peor que dejar que una fortaleza falsa fuera destruida. No puedo mostrar mis técnicas oculares, y no puedo usar el Susanoo. Después de decidirse, Shisui saltó frente al dos colas, presionó su palma contra el suelo y levantó otra barrera roja más fuerte alrededor de la fortaleza y de la barrera más pequeña que se desmoronaba. Aprovechen esta oportunidad para recuperar su chakra, ordenó Shisui, mirando hacia atrás. Ni siquiera él sabía cuánto tiempo podría aguantar así. Mientras tanto, el escuadrón de Kakashi había llegado a la verdadera fortaleza. Justo cuando el equipo comenzaba a activar la barrera defensiva, una mano salió de la nada y arrastró a uno de los ninjas de barrera hacia adentro. Capítulo 36. La misma elección. Ataque enemigo. El repentino cambio tomó a Konoha con la guardia baja. El escuadrón de barrera detuvo rápidamente sus pasos de sellado, mientras Kakashi y tres Chunin se dispersaron, observando de cerca su entorno, tratando de encontrar al enemigo. Pero después de llevarse al ninja de barrera, el enemigo se desvaneció como si se esfumara en el aire. Kakashi miró al ninja Hyuga del equipo. Él negó con la cabeza. Extendí mis sentidos por kilómetros, pero no puedo encontrar ni un rastro. El enemigo debe estar usando algún tipo de ninjutsu espacio-temporal. Kakashi pensó lo mismo. Ajustando su protector de frente, su Sharingan giró mientras escaneaba la sala de control en busca de alguna pista. Incluso el dios del trueno volador del cuarto Hokage dejaba rastros. Kakashi no creía que el ninjutsu espacio-temporal de alguien pudiera ser más fuerte que el de Minato-sensei. Sin embargo, incluso con el Sharingan, no vio nada. Así que Kakashi le ordenó fríamente al escuadrón de barrera. Sigan activando la barrera de la fortaleza. Su intención era obligar al enemigo a actuar de nuevo. Era cierto que Kakashi valoraba a sus camaradas, pero no estaba en contra de usar métodos duros. En este momento, usar al escuadrón de barrera como cebo era la mejor jugada. Si se preocupaba por esto y aquello, mejor dejaba de ser un ninja. El escuadrón de barrera no tuvo objeciones, pero sus movimientos se ralentizaron un poco, manteniendo cierta concentración en observar su entorno, con los ojos llenos de precaución. Mientras trabajaban, el enemigo volvió a atacar. En la visión de Kakashi, el aire se retorció en una espiral y una mano se extendió. «Detrás de ti», gritó Kakashi, mordiendo con fuerza mientras inhalaba bruscamente, hinchando el pecho antes de gritar. Destello del colmillo blanco. Agarrando su espada corta, salió disparado hacia adelante como una flecha, directo hacia el enemigo. Pero cuando su espada cruzó el brazo, no golpeó nada. Un golpe tan rápido y certero como el Chidori de alguna manera había fallado. ¿Qué? Los ojos de Kakashi se abrieron de par en par. Su espada claramente había conectado, pero no sintió nada, como si hubiera cortado el aire. El enemigo pasó rozando a Kakashi, arrebatando a un Chunin del escuadrón de barrera que no pudo esquivar a tiempo, y luego desapareció en el aire. Antes de que nadie pudiera enojarse por haber sido engañado de nuevo, de repente se encendió fuego en el aire. Kakashi vio al instante que era una pila de etiquetas explosivas y gritó. «Retrocedan». Al mismo tiempo, sus manos volaron a través de los sellos. Estilo de tierra. Muro múltiple de tierra.
En un instante, 4 paredes de tierra altas y gruesas se levantaron en la sala de control, atrapando las etiquetas explosivas en su interior. ¡Bum! 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 Las explosiones estallaron una tras otra. Las etiquetas explosivas estaban claramente hechas a medida, mucho más fuertes de lo normal. Los muros levantados apresuradamente por Kakashi apenas resistieron, mientras el humo y el polvo se esparcían por la sala de control, bloqueando la vista de todos. Cuidado, ahí viene de nuevo. El ninja Hyuga dio una advertencia, pero ya era demasiado tarde. Los ninjas de la unidad de barrera también eran Chunin, pero a diferencia de los shinobi normales, la mayor parte de su energía se destinaba a estudiar jutsu. Por lo general, se quedaban en zonas seguras y no eran expertos en combate directo, por lo que cuando llegaba un peligro repentino, no podían reaccionar lo suficientemente rápido. En solo unos momentos, otro ninja de la unidad de barrera se desvaneció en el aire, y el enemigo ya se había fijado en el último sobreviviente. ¡Maldita sea! En el último segundo, Kakashi gritó fríamente, los tomoe en sus ojos giraron rápidamente mientras su espada corta estallaba en un relámpago. El polvo flotante en el aire se convirtió en el medio perfecto. Chispas azules envolvieron el cuerpo del último ninja de la unidad de barrera. El brazo del enemigo se contrajo, claramente aturdido por el relámpago, y se vio obligado a retirarse de nuevo al vacío, renunciando al ataque. Cuando el relámpago se desvaneció, el silencio regresó a la sala de control, pero los shinobi de Konoha se veían sombríos. Ni siquiera habían visto el rostro del enemigo, y sin embargo 3 ninjas de la unidad de barrera ya habían desaparecido. No, 4. El rápido golpe de relámpago de Kakashi no solo había golpeado al enemigo, también impactó al último miembro de la unidad de barrera, casi quemándolo hasta dejarlo crujiente. Fue un movimiento que lastimó al enemigo pero también dañó a su propio camarada. Y en su condición actual, ese ninja claramente no podía continuar con el inicio de la defensa de la fortaleza. Nos vamos. Ahora mismo. Kakashi dudó solo un momento antes de declarar la misión como un fracaso, ordenando a su escuadrón que se reagrupara con la fuerza principal. Un ninja Hyuga se congeló. Pero todavía hay una oportunidad de terminar la misión. Renunciar a una misión era un tabú para los shinobi, especialmente una que era tan crucial en la guerra entre las dos aldeas. No. Ya hemos fracasado. Kakashi negó con la cabeza. La unidad de barrera necesitaba tiempo para recuperarse, y el tiempo era su mayor enemigo aquí. Y después de lo que acababa de pasar, ¿de verdad pensaban que ese extraño enemigo les daría otra oportunidad? Kakashi no confiaba en poder proteger a un camarada herido de un enemigo así. Entendía lo que pensaban sus compañeros de equipo. Un shinobi debería luchar hasta el final de una misión. Pero en este momento, seguir adelante solo significaría la muerte de otro compañero de equipo, para nada. No, no para nada. Si el último miembro de la unidad de barrera moría, la misión estaría condenada al fracaso sin lugar a dudas, y nadie en la aldea podría culparlos. Kakashi solo quería mantenerse fiel a su conciencia. El ninja Hyuga abrió la boca para discutir, pero la idea de la identidad de Kakashi, y la reputación del colmillo blanco de Konoha, hizo que su corazón temblara. Cerró la boca. Con los heridos a cuestas, el escuadrón abandonó la sala de control sin demora. En ese momento, una figura salió de un vórtice distorsionado. Miró en la dirección a la que había ido Kakashi y soltó una risa fría. ¡Bum! 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 Una barrera carmesí tembló bajo el golpe de garras de gato gigantes, resonando con fuertes golpes. Shisui apretó los dientes para aguantar, con la sangre goteando por la comisura de su boca. Este tipo de choque frontal no era el estilo de batalla al que estaba acostumbrado. Aún era joven, lejos de su apogeo, y no podía manejar un combate tan agotador. Afortunadamente, el enemigo tampoco estaba en perfectas condiciones, como si ya estuviera herido antes de que comenzara la pelea. Esa era la única razón por la que aún podía soportarlo. De repente, un ninja de la unidad de barrera salió corriendo de la fortaleza para informar. Capitán, el escuadrón de Kakashi envió un mensaje. Se encontraron con un enemigo desconocido. La misión ha fracasado. ¿Qué? El corazón de Shisui se hundió, pero no había tiempo para pensar en ello. Inmediatamente ordenó. Prepárense para retirarse. Los Jonin Uchiha asintieron. Con la misión fracasada, no había razón para seguir luchando. Cuando Yujito tomara su siguiente descanso, aprovecharían la oportunidad para retirarse del campo de batalla. En ese momento, un escuadrón de Jonin de la aldea oculta de las nubes se acercó corriendo. El líder gritó hacia el Dos Colas. Señorita Yujito. Raikage-sama le ordena que se retire de inmediato. ¿Qué?
Los ojos del gato ardían de falta de voluntad, pero no se atrevió a desobedecer la orden del Raikage. Reunió varias bolas de fuego abrasadoras y las arrojó a la barrera de llamas Uchiha con frustración. La barrera, ya al borde del colapso, se hizo añicos al instante. Capítulo 37. Kakashi y el paraíso de la seducción. La barrera rota hizo que Yujito se detuviera por un momento. Justo cuando estaba a punto de seguir atacando sin importar que, otra capa de luz roja cubrió repentinamente la fortaleza. Maldita Konoha, siempre escondiéndose en su caparazón. Yujito maldijo, y luego abandonó su forma de bestia con cola. Al aterrizar en la copa del árbol, jadeó un poco. Su piel pálida estaba levemente manchada con un extraño brillo rojo. Estaba claro que mantener la transformación también era una carga pesada para ella. Al igual que Shisui, todavía era joven, su fuerza aún estaba creciendo y todavía no podía controlar por completo el poder de Matatabi. Si ya hubiera dominado la bola de bestia con cola, este tipo de barrera podría destruirse con 3 disparos. No, 2 serían suficientes. Con una mirada de odio hacia el escudo ligeramente transparente, Yujito se reagrupó con el escuadrón de la aldea oculta de las nubes que había venido a recogerla y se dirigieron hacia su base en la frontera del país del fuego. Después de que se fueron, Shisui le pidió al ninja Hyuga que volviera a revisar la barrera, luego alejó al bando de Konoha de la fortaleza, apresurándose a regresar a la fuerza principal. Tenemos que informar a Orochimaru-sama de inmediato. Orochimaru-sama, recibimos noticias del equipo de Kakashi. Se encontraron con un enemigo desconocido. 3 especialistas en barreras están muertos, uno está gravemente herido y no pudieron activar la defensa de la fortaleza. Al escuchar esto, Orochimaru se detuvo en su trabajo en la barrera, desconcertado. ¿Enemigo desconocido? ¿No es de la aldea oculta de las nubes? Fugaku asintió, luciendo igualmente sorprendido. Según el informe, el enemigo usó un extraño ninjutsu espacio-temporal. Ni siquiera le vieron la cara. Haz que me informen directamente una vez que regresen. Orochimaru asintió levemente y volvió a concentrarse en la configuración de la barrera. Cuando el equipo de Kakashi no se reportó a tiempo, ya había adivinado que se habían metido en problemas. Afortunadamente, habían obtenido cierta ventaja en el frente contra la aldea oculta de las nubes. El plan de la fortaleza falsa funcionó sorprendentemente bien. Tal vez preocupada por ser engañada de nuevo, la aldea oculta de las nubes en realidad se había retirado en lugar de presionar el ataque. Esto le dio a Konoha la oportunidad de construir con calma una nueva barrera. Desde ese ángulo, a pesar de que hubo reveses, su objetivo principal ya se había logrado. Y dado que la fortaleza falsa sirvió como plantilla, el progreso fue rápido. La configuración podría estar terminada antes del amanecer. Por supuesto, eso también se debió a que el propio Orochimaru era un maestro del jutsu de barrera. Si se hubiera dejado solo al escuadrón de barrera, quién sabe cuánto tiempo se habría prolongado. Pero aún así, qué lástima. Orochimaru se lamió los labios, con un rastro de pesar en sus ojos. Lo que realmente quería era que la aldea oculta de las nubes siguiera enfrentándose a él de frente. Aunque las pérdidas serían grandes, la guerra sin duda avanzaría mucho más rápido. Más que comandar un campo de batalla, Orochimaru prefería estar en el laboratorio, cortando especímenes y disfrutando de la investigación. Parece que te vendría bien un poco de ayuda. De repente, una voz resonó en su mente. El rostro de Orochimaru cambió ligeramente, sus manos dieron un pequeño tirón, y el nodo de barrera recién completado casi se arruina. Fugaku aún no se había ido. Al ver esto, preguntó confundido. Orochimaru-sama, ¿qué pasa? Orochimaru le lanzó una mirada fría sin responder. Fugaku no tuvo más remedio que contener sus dudas y seguir ocupándose de los asuntos dentro de la fortaleza. Genio, ¿cuándo despertaste? Una figura humanoide parecida al humo se estiró desde la espalda de Orochimaru, sonriendo. Anoche, alrededor de la hora en que usaste la técnica de Yamata. Parecías tan ocupado que no quise molestarte. Ante eso, la expresión de Orochimaru se oscureció. Sentía como si el genio hubiera tomado de nuevo una de sus técnicas prohibidas gratis. No seas tan tacaño. Salí ahora para ayudarte. El genio curvó los labios en una sonrisa. Aunque tienes la ventaja en esta guerra, hay otro tipo problemático además de la aldea oculta de las nubes que acaba de unirse al campo de batalla. Si no terminas esta guerra rápidamente, con su interferencia, es posible que no puedas alcanzar tu objetivo. ¿Un tipo problemático? Orochimaru frunció el ceño, pensando en el misterioso enemigo con el que se había encontrado el equipo de Kakashi. Él era la mayor incógnita en esta guerra. Exactamente en quién estás pensando, dijo el genio con una sonrisa. Ya te lo dije antes.
Él es quien está detrás del ataque del 9 colas, el Uchiha con el Mangekyo Sharingan, Uchiha Obito. ¿Obito? Orochimaru dejó escapar un ligero sonido de sorpresa. Estaba muy familiarizado con ese nombre. Cuando compitió con Minato por el puesto de Hokage, había investigado a todos los estudiantes de Minato. Si no recordaba mal, Obito debería haber sido uno de ellos, al igual que Kakashi. Lo que significaba que el propio estudiante de Minato había planeado en secreto el ataque del 9 colas. No solo mató a su maestro y a la esposa de su maestro, ahora estaba trabajando para evitar que la aldea ganara la guerra. Incluso para Orochimaru, la lógica detrás de esto era difícil de entender al principio. Al encontrarse con la mirada confusa de Orochimaru, el genio simplemente se encogió de hombros. Así son las cosas. En cuanto al motivo, bueno, los cerebros de los Uchiha están enfermos. Cuando están en uno de sus episodios, no son la misma persona. No hay necesidad de pensar demasiado en ello. Orochimaru asintió. Los corazones y la naturaleza humana nunca habían sido algo que pudiera explicarse con una fórmula fija, y no había necesidad de desperdiciar demasiado esfuerzo en ello. Por ahora, era suficiente saber que Uchiha Obito era el enemigo. Además, lo que el genio acababa de decir encajaba con su investigación anterior. El Sharingan era un Kekkei Genkai incompleto, y mantenerlo activo requería un precio. El Mangekyo Sharingan aún más. Tal vez las personalidades extremas del clan Uchiha fueran en realidad un tipo de enfermedad mental hereditaria. Orochimaru compartió su conjetura con el genio. Aunque el genio no tenía la habilidad para hacer investigaciones, había visto mucho, por lo que su opinión tenía peso. Una enfermedad del linaje, tu idea se adelanta a su tiempo. El genio se frotó la barbilla. En el mundo del que venía antes de convertirse en genio, la gente no prestaba tanta atención a las enfermedades mentales. No esperaba que Orochimaru se diera cuenta de esto. Aún así, era interesante. El genio pensó por un momento y luego dijo. ¿Acaso Kakashi no tiene también un Sharingan? No es de sangre Uchiha, por lo que el costo de usarlo debería ser aún mayor que el de un Uchiha normal. Observar cómo cambia después de obtener el Sharingan podría darnos algunas respuestas. En este punto, el genio hizo una ligera pausa. Por lo que sabía, el odio, el amor, la ira, cuanto más fuertes eran las emociones de los Uchiha, más fuerte se volvía su poder ocular. Si llevaba la idea más allá, tal vez lo contrario también era cierto. Tal vez el poder ocular en sí mismo moldeaba a los Uchiha, convirtiendo a los que tenían odio en vengadores, y a los que tenían bondad en santos. Cuando los Uchiha usaban el Sharingan a través de sus emociones, el Sharingan a su vez los moldeaba para expresar esas emociones aún con más fuerza. Pero si eso por sí solo no fuera suficiente, el genio había notado algo extraño en el caso personal de Kakashi. El Sharingan de Kakashi no era como el de un Uchiha normal. Sin sangre Uchiha, no podía abrirlo ni cerrarlo por su cuenta, y tenía que mantenerlo activo todo el tiempo. Pero el odio, el amor, o cualquier otra emoción, ningún humano podría aferrarse a ellas para siempre. Por muy profundas que fueran, solo eran temporales. Kakashi no podía estar enamorado para siempre, o seguir odiando para siempre, o cualquier otra emoción. Por lógica, su Sharingan no debería haber podido mantenerse activo, y mucho menos pasar de 2 Tomoe a 3. Entonces, ¿qué le permitió mantenerlo activo? El genio pensó en un libro. Un éxito de ventas en el mundo ninja, escrito por Jiraiya. El paraíso de la seducción. Tenía sentido. Un hombre de su edad, si lo necesitaba, siempre podría mantenerse en ese tipo de estado. Antes, el genio había pensado que el hábito de Kakashi de no soltar nunca ese libro provenía de un destino solitario, usándolo como distracción. Pero ahora, parecía más probable que leerlo aliviará de alguna manera la carga del Sharingan, haciéndolo depender inconscientemente de él. Después de escuchar la opinión del genio, el tono de Orochimaru fue un poco extraño. Genio, tu forma de pensar es realmente inusual, para nada como la de los demás. Capítulo 38. Jugando con tus entrañas, genio, tu forma de pensar es realmente inusual, para nada como la de los demás. Aún así, Orochimaru tuvo que admitir que había algo de verdad en la conjetura del genio. Dejando a un lado el ejemplo de Kakashi, los datos físicos que había recopilado sobre los Uchiha mostraban que sus cuerpos se debilitaban en diversos grados una vez que activaban el Sharingan. Especialmente aquellos que se especializaban en Genjutsu. Cuanto más fuertes eran sus ojos, más pesada era la carga sobre sus cuerpos. Esa debilidad se mostraba en su estilo de lucha. Ataques precisos y decisivos, para compensar su falta de resistencia. Parecía que sus planes para el Sharingan debían avanzar más rápido. Orochimaru estaba ansioso por ver cómo se vería el Sharingan una vez que este Kekkei Genkai madurara por completo.
Por otro lado, el genio no se avergonzó de las palabras de Orochimaru. De hecho, se enorgullecía de ello. En su línea de trabajo, tener una amplia imaginación era imprescindible. Se rió entre dientes. Si mi suposición es correcta, entonces no tienes que preocuparte de que rechacen los trasplantes de células del primer Hokage. Todos los Uchiha admiran la fuerza. Por el contrario, probablemente te rogarán que los ayudes. Eso tocó una fibra sensible. Orochimaru se congeló, luego se frotó la barbilla pensativo, con una luz astuta brillando en sus ojos. Para ser honesto, había perdido por completo el interés en esta guerra. Lo que quería ahora era poner sus manos en unos cuantos sujetos Uchiha lo antes posible. Después de pensarlo un poco, Orochimaru habló. Genio, quiero terminar esta guerra rápidamente. ¿Tienes alguna buena idea? Mientras hablaba, Orochimaru explicó el trato que había hecho con el tercer Hokage. Simplemente hacer retroceder a la aldea oculta de las nubes no era suficiente. Debilitar al clan Uchiha también era un objetivo que debía lograrse en esta guerra. El tercer Hokage realmente es despiadado, al hacerte hacer algo como esto. El genio se frotó la barbilla y pensó por un momento. Hacer retroceder a la aldea oculta de las nubes, y al mismo tiempo hacer que los Uchiha sufran grandes pérdidas, tengo una idea. Orochimaru miró al genio, esperando a que continuara. ¿Qué pérdida podría compararse con un par de Mangekyo Sharingan? Ofrecer los ojos prohibidos del clan Uchiha como sacrificio. El tercer Hokage estaría satisfecho con eso. El genio se rió entre dientes. Y además, el Mangekyo Sharingan también podría usarse como arma contra la aldea oculta de las nubes. Orochimaru frunció el ceño ligeramente, claramente no muy complacido con el método del genio, ya que también codiciaba el Mangekyo Sharingan de Shisui. El método que sugirió el genio era básicamente exprimir todo el valor de ese par de ojos de una sola vez. No se puede atrapar al lobo sin sacrificar al cordero. El genio inclinó la barbilla, mostrando deliberadamente una mirada de desdén. Si tu investigación de las células del primer Hokage produce resultados, es posible que incluso puedas ayudarlo a recuperarse. Se trata de material experimental gratuito entregado en tu puerta. A Orochimaru se le iluminaron los ojos. En ese momento, un ninja de Konoha entró para informar. Orochimaru-sama, el equipo de Shisui Kakashi ha regresado. Están afuera esperando a ser llamados. Orochimaru salió de sus pensamientos y asintió levemente. Déjalos entrar. Pronto, Shisui y Kakashi entraron en la sala de control, ambos con expresiones de culpa. En cierto modo, ninguno de los dos había completado su misión, decepcionando a Orochimaru, especialmente Kakashi, quien no solo fracasó en la misión, sino que también cometió otros errores. Orochimaru los miró a los dos y dijo. Díganme qué pasó. Después de intercambiar una mirada, Kakashi explicó todo por lo que pasaron, centrándose en el ataque de la Jinchuriki del dos colas y el misterioso enemigo que lo siguió. Después de escuchar, Orochimaru se quedó en silencio pensando, tomando en serio la información de Kakashi. Aunque el genio había descrito la identidad y los poderes de Uchiha Obito, su perspectiva no era la de un ninja. Solo podía servir como referencia. El genio había advertido muchas veces que depender demasiado de él solo conduciría a la muerte. Después de un rato, Orochimaru habló con calma. Vayan a descansar un poco. Al ver sus rostros culpables, agregó. A pesar de que su misión fracasó, aún así contuvieron a la Jinchuriki del dos colas y al misterioso enemigo. Eso cancela sus errores. Ahora apresúrense y descansen. Pronto habrá más batallas. Solo entonces Shisui y Kakashi se inclinaron y se fueron. Al verlos irse, Orochimaru soltó una risa fría. A sus ojos, sus emociones no tenían sentido. Aunque la misión era fundamental para la guerra, esa era exactamente la razón por la que un comandante no podía depositar todas sus esperanzas solo en ellos. Eso habría sido incompetencia. A pesar de que esta vez no habían logrado asegurar la fortaleza, el orgullo de Orochimaru no le permitiría echarles la culpa. Después de despedir a Shisui y Kakashi, Orochimaru conversó ociosamente con el genio. Para las 4 de la mañana, habían terminado de instalar la barrera. Una vez que se activó, Orochimaru se dirigió de inmediato a la sala médica temporal. Dado que se trataba de una misión a gran escala, el ejército de Konoha, naturalmente, trajo consigo equipos médicos. Y para mostrar la seriedad con la que se tomaba esta guerra, y para disipar cualquier duda, el tercer Hokage había enviado a los mejores de Konoha. Pero en comparación con lo que estaban acostumbrados, los Uchiha heridos no pensaban mucho de ellos. La diferencia de habilidad era bastante grande. Así que, cuando Orochimaru apareció en la sala médica, los Uchiha gravemente heridos hicieron que los médicos alinearan rápidamente sus camas, esperando el tratamiento de Orochimaru.
Por otro lado, si no fuera por la importancia de terminar la barrera de la fortaleza, el propio Orochimaru habría querido ir a tratar a los Uchiha primero. Después de varias batallas simuladas con bestias con cola, el clan Uchiha también se había acostumbrado a sus métodos. Al principio, era solo tratar heridas y extirpar tejido enfermo. Pero ahora, incluso cuando metía la mano en su pecho o estómago y jugaba con sus órganos, lo tomaban con calma. Esto, por supuesto, le permitía recopilar aún más datos. TSK, TSK, TSK. Asomando medio cuerpo por la espalda de Orochimaru, el genio miró esta extraña armonía médico-paciente con asombro. Ni siquiera había dormido tanto tiempo, y Orochimaru ya estaba llevando las cosas tan lejos. La escena se estaba volviendo cada vez más retorcida. Aún así, desde otro ángulo, el desempeño de Orochimaru realmente valía más inversión. Pensando en la nueva habilidad que se le había ocurrido, el genio frunció el ceño ligeramente. La ayuda que le iba a dar a Orochimaru de ahora en adelante no sería tan fácil como solo hablar. También le costaría algo. Tenía que encontrar una manera de compensar eso. El genio se sumió en sus pensamientos. Por otro lado, después de recopilar los datos habituales, Orochimaru terminó de tratar a los Uchiha. Los heridos graves ahora solo estaban heridos levemente y aún podían luchar más tarde. Una vez hecho esto, Orochimaru regresó a la sala de control para descansar. El tiempo se deslizó rápidamente hacia el anochecer. Después de recuperarse por completo, Orochimaru reunió a los líderes de escuadrón e hizo que Shisui y Kakashi explicaran cada uno de los enemigos a los que se habían enfrentado. Al escuchar lo extraños y poderosos que eran los enemigos, el grupo se quedó en silencio. La alegría de la victoria de anoche se desvaneció y el ambiente se volvió pesado. Orochimaru no desperdició palabras y dijo directamente: quiero aplastar a la aldea oculta de las nubes en una sola batalla y derribar su fortaleza. ¿Tienen alguna sugerencia? Capítulo 39. Ningún secreto dura para siempre y a estas alturas ya estaba anocheciendo. Las antorchas ardían con sonidos crepitantes, lo que solo hacía que el silencio en la sala de reuniones se destacara aún más. Orochimaru habló con naturalidad, como si el enemigo no fuera una de las aldeas ninja más fuertes del mundo, sino unos don nadies cualquiera. No era arrogancia. Esta confianza provenía de innumerables peleas a vida o muerte. En sus primeros años, el nombre de los San Ninja se había extendido, convirtiéndolo en uno de los ninjas vivos más famosos. Ahora, después de tantos años más, su poder solo había crecido. Anoche había cambiado el rumbo de la batalla por su cuenta, demostrando una vez más su fuerza. Y con las estrategias del genio, estaba seguro de que podía controlar el campo de batalla. En la sala de reuniones, los líderes de escuadrón de Konoha intercambiaron miradas inquietas, mirando sorprendidos al hombre en el primer asiento. Todos sabían lo fuerte que era la aldea oculta de las nubes. Incluso con Konoha manteniendo la ventaja anoche, apenas habían ganado y no pudieron aplastar al enemigo por completo. Y esa ni siquiera era toda la fuerza de la aldea oculta de las nubes. Para derrotarlos, todavía había que lidiar con la fortaleza. Incluso si solo estuviera a medio terminar, ya estaría rodeada de innumerables trampas, técnicas de sellado y jutsus de barrera. Intentar vencer a un enemigo con mayor número y fuerza mientras se lucha en un terreno desfavorable era básicamente imposible. Pero a pesar de que entendían claramente la brecha entre los dos bandos, la postura de Orochimaru aún agitaba su sangre. Después de todo, la guerra significaba la muerte, y los ninjas seguían siendo humanos. Incluso llevando la voluntad de fuego, no eran lo mismo que las frías herramientas de raíz. En el campo de batalla, ¿quién no querría un líder fuerte como este para cambiar el rumbo y traer la victoria? Especialmente los capitanes Uchiha. Admiraban la fuerza por naturaleza, y ver a Orochimaru así los hacía arder en deseos de superarlo. Lástima que, con su educación limitada, ninguno de ellos pudiera decir algo poético como: un verdadero hombre debería aprovechar esta oportunidad. Por el momento, la sala de reuniones ardía de emoción, más caliente que las llamas de las antorchas. Por supuesto, no se atrevían a decir nada imprudente. Lo que no se podía hacer seguía siendo lo que no se podía hacer. Todos los ojos se volvieron hacia Orochimaru, esperando. Entre ellos, la mirada de Fugaku mostraba cierta preocupación. Conocía bien la historia interna de esta guerra y temía que los métodos de Orochimaru pudieran ser demasiado duros, causando grandes pérdidas para el clan. Pero, sorprendentemente, el plan de Orochimaru no era nada complicado. Era simplemente un intercambio. El cuarto Raikage y los dos Jinchuriki, las tres fuerzas más fuertes de la aldea oculta de las nubes, fueron eliminados de la ecuación por Orochimaru. El ejército de Konoha solo necesitaba concentrarse en destruir la fortaleza.
Y para eso, Orochimaru incluso había preparado apoyo adicional. La sala llena de ninjas se miró. Si las cosas salían de la manera en que Orochimaru lo había planeado, realmente tenían la oportunidad de ganar. Pero ¿qué pasa con el Raikage y los Jinchuriki? ¿Acaso Orochimaru planeaba luchar contra los tres él mismo? A juzgar por la pelea de anoche, Orochimaru podría detener a dos Jinchuriki, pero al Raikage. Imposible. Si no había una fortaleza reteniéndolo, el Raikage podría separarse cuando quisiera. Incluso la forma de serpiente de 8 cabezas de Orochimaru no podría detenerlo. Bajo sus dudas, Orochimaru no dio ninguna explicación. Simplemente usó su autoridad para silenciar a toda la oposición. Era el plan más rápido y directo, siempre y cuando no fracasaran. Cuando terminó la reunión, los ninjas se fueron uno tras otro para prepararse para la batalla que se avecinaba. Solo a Shisui se le dijo que se quedara. Se quedó allí con una mirada de desconcierto, pero la pregunta que luego escuchó hizo que su rostro cambiara. Shisui, deberías tener una forma de detener a un Jinchuriki en forma de bestia con cola, ¿verdad? Orochimaru sonrió de oreja a oreja, yendo directo al grano. Has despertado el Mangekyo Sharingan, ¿no es así? Al escuchar esto, la expresión de Shisui cambió. Esbozó una sonrisa amarga y preguntó. ¿Cómo se enteró, Orochimaru-sama? Desde que despertó el Mangekyo, Shisui había sido cauteloso. Debido a la tensa relación del clan con la aldea, nunca lo había usado en público. No tenía idea de dónde se había equivocado. Pero Orochimaru lo había dicho directamente, lo que significaba que tenía pruebas. No hay secretos para siempre. Orochimaru sonrió. No le importaba si Shisui lo admitía o no. En su lugar, preguntó. Shisui, ¿qué opinas de esta guerra? Shisui se había estado preocupando por las consecuencias de que Orochimaru conociera su secreto. Pero cuando escuchó esa pregunta, se quedó paralizado por un momento. Esta guerra comenzó porque la aldea oculta de las nubes quería aprovecharse del estado debilitado de la aldea oculta de la hoja después del ataque del nueve colas. Su objetivo era aplastar a Konoha e incluso desatar otra gran guerra ninja para dividirla por completo. El consejo de la aldea oculta de la hoja ya había discutido esto claramente, entonces ¿por qué Orochimaru-sama volvía a hacer esta pregunta? Shisui pensó por un momento, relacionando el Mangekyo Sharingan con el incidente del nueve colas. Un escalofrío lo recorrió mientras se ponía de pie rápidamente y lo negaba. Orochimaru-sama, que el nueve colas haya sido controlado no tiene nada que ver conmigo. Orochimaru dijo con calma. Pero tiene todo que ver con los Uchiha y el Mangekyo Sharingan, ¿no es así? Shisui se quedó en silencio por un momento. Orochimaru luego cambió de tema y dijo. Aún así, tanto el tercer Hokage como yo creemos que la mayoría de los Uchiha son inocentes. Antes de que Shisui pudiera sentir algún alivio, Orochimaru continuó. Pero para que los demás ninjas y aldeanos crean eso, el clan Uchiha debe demostrarlo por sí mismo. Esta guerra es la oportunidad. Orochimaru habló sin contenerse, explicando el trato que había hecho con el tercer Hokage y Uchiha Fugaku. La expresión de Shisui cambió mientras dejaba escapar un suspiro. El líder del clan en realidad estuvo de acuerdo. No tuvo otra opción. La aldea puede confiar en los Uchiha una vez, pero si el autor intelectual ataca de nuevo, ¿cómo lo explicamos entonces? Orochimaru habló lentamente. Una ligera promesa de confianza se basa en la sangre y los huesos de los aldeanos. La aldea no puede permitirse eso. Así que los Uchiha deben demostrar su valía y dejar en claro que el ataque del nueve colas y cualquier ataque futuro son obra de un enemigo externo, no de una rebelión traicionera. Esta es la postura que deben tomar los Uchiha. Al escuchar esto, Shisui finalmente entendió todo y se calmó. ¿Qué quiere que haga, Orochimaru-sama? Eso depende de tu elección. Orochimaru miró a Shisui y dijo. ¿Estás dispuesto a renunciar a ese Mangekyo Sharingan? Para la aldea, ya sea que los Uchiha sufran grandes pérdidas o pierdan un par de legendarios ojos prohibidos, ambas cosas demostrarían la determinación del clan de proteger la aldea. No hay necesidad de decir más, Orochimaru-sama. Shisui habló con calma sin cambiar de expresión. Estos ojos Mangekyo no les tengo ningún apego. Con la inteligencia de Shisui, entendió que esta supuesta elección no era más que una broma. Cuando Orochimaru organizó el plan contra la aldea oculta de las nubes, estos ojos Mangekyo ya se habían tenido en cuenta. A Shisui no le importaba. Nunca ansió el poder del Mangekyo Sharingan. Si era por la aldea, por su clan, estaba dispuesto a renunciar a ellos. Aún así, ser utilizado de esta manera le dejó un sabor amargo en el corazón. Parece que me malinterpretas. Orochimaru sonrió. Incluso sin ti, tengo otras formas de detener a un Jinchuriki.
Jiraiya todavía está en la aldea oculta de la hoja y tengo la capacidad de convocarlo al campo de batalla. Pero el tiempo que puedo mantener la invocación activa es limitado, y más adelante en la guerra, tu clan tendrá que mantener la línea con sus cuerpos. Ellos son los que realmente no tienen elección. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Capítulo 40. Aldea oculta de la hoja, por mi culpa, no hay lugar para Danzo, entonces, ¿cuál es tu respuesta? Los labios de Orochimaru se curvaron en una clara sonrisa, y su rostro mostraba una mirada siniestra y sincera a la vez. Miró fijamente a Shisui como si mirara un sacrificio que entra voluntariamente en las fauces de una serpiente. ¿Engaño? ¿Fuerza? No hacían falta esos trucos baratos. Todo lo que tenía que hacer era poner la verdad frente a Shisui, y Shisui tomaría la decisión por sí mismo. Y esta elección ya estaba decidida, hecha completamente por su propia voluntad. Hacer que alguien se someta a la voluntad de otro no es nada comparado con hacer que se someta a la suya propia. Quería proteger a la aldea y a su clan. Cuando no podía tener ambas cosas, dudaba y vacilaba. Pero si de verdad hubiera un camino que pudiera lograr ambas cosas, lo recorrería con más determinación que nadie. El genio una vez usó una palabra para describir a Shisui. Santo. Sonaba muy apropiada. Orochimaru se lamió los labios. Solía odiar a la gente así, especialmente a los más fuertes de entre ellos. No les importaba el beneficio personal. Aunque tenían un gran valor, era difícil trabajar con ellos. Y hacer realidad su visión para el grupo era demasiado difícil y problemático, simplemente no valía la pena. Pero el genio le dio una nueva idea. Si algo era bueno para el grupo, estos idealistas lo harían sin contenerse, incluso si no obtenían nada a cambio. Entonces, si ocultas o envuelves tus propios intereses y los vinculas a los intereses del grupo, ¿no significaría eso pagar un precio mucho menor? Orochimaru no pudo evitar admirarlo. Realmente el pensamiento de un comerciante de corazón negro, un parásito asqueroso. Aún así, funcionó muy bien. Con solo decir algo como por la aldea o por el clan podía hacer que un usuario del Mangekyo Sharingan lo diera todo sin dudarlo. Eso es aterrador. Si hubiera sido antes, cuando sus objetivos chocaban con los de la aldea, podría haberse separado y empezado de nuevo, perdiendo quién sabe cuánto tiempo. Cuanto más claro se volvía esto para Orochimaru, más odiaba a Danzo. Parásitos. No hay lugar para un segundo en Konoha. Y bajo las palabras sinceras de Orochimaru, la última pizca de duda en el corazón de Shisui se desvaneció. Con sus sentimientos fuera del camino, Shisui pensó con calma por un momento, luego sacudió la cabeza hacia Orochimaru. Orochimaru-sama, no puedo vencer al 8 colas. Incluso contra la Jinchuriki del 2 colas, no podría contenerla por mucho tiempo, incluso si luchara hasta la muerte. No estaba poniendo excusas. Había luchado contra Yujito después de que ella se transformó y conocía su fuerza. Esta fue una clara evaluación de la situación. Solo tenía 14 años, su cuerpo aún no estaba completamente desarrollado. Además de eso, su Mangekyo Sharingan se especializaba en Genjutsu, lo que suponía una gran tensión para su cuerpo. Después de pensar un poco, Shisui volvió a hablar. Si podemos capturar a la Jinchuriki del 2 colas viva, tal vez mi técnica ocular pueda funcionar. Shisui explicó lo que podía hacer su habilidad de Mangekyo, el Kotoamatsukami. Mientras hablaba, no apartaba la vista del rostro de Orochimaru. Al ver que la sonrisa de Orochimaru no cambiaba y seguía luciendo igual de siniestra, Shisui se sintió un poco aliviado. El Kotoamatsukami podía cambiar de forma permanente y completa la voluntad y los pensamientos de alguien. Era como un poder de leyenda. Nadie podía escuchar eso y no desconfiar. Shisui tomó la reacción tranquila de Orochimaru como confianza, y lo conmovió profundamente. Capturar a la Jinchuriki del 2 colas viva es demasiado difícil. Orochimaru rechazó la idea sin dudarlo. ¡Qué broma! La habilidad tenía un tiempo de recuperación de más de 10 años después de un uso. Ese tipo de costo no estaba en sus planes. Preocupado de que Shisui pudiera actuar por su cuenta, Orochimaru agregó. Tu técnica ocular cuesta demasiado usarla. No la intentes en batalla a menos que no haya otra opción, especialmente contra los Jinchuriki. Su chakra mezclado con el de la bestia con cola hace que tu jutsu sea demasiado propenso a fallar. Esto era exactamente lo que preocupaba a Shisui desde el principio, por lo que sugirió capturar a la Jinchuriki viva. Pero con ese plan rechazado, y dado que no podía detener al Jinchuriki del 8 colas, Shisui no sabía qué hacer. No pudo evitar mirar a Orochimaru, esperando otro plan. No quería que su clan sufriera grandes pérdidas a menos que fuera absolutamente necesario. Ya he considerado la brecha entre tú y la Jinchuriki del 2 colas. Orochimaru sacó un vial de líquido verde pálido de un pergamino y se lo entregó a Shisui.
Era un suero genético de la marca Yamato. Aunque se llamaba suero genético, suero celular era más exacto. Básicamente, era un líquido de fusión celular que podía copiar y cultivar células a nivel celular, fortaleciendo el cuerpo del huésped. El efecto era decente, pero el precio era alto. Contando los fracasos, el costo promedio de un vial era de 10 millones de ryo. A modo de comparación, un Jonin de élite de la aldea oculta de la hoja tenía una recompensa en el mercado negro de poco más de 30 millones de ryo. Este solo vial valía un tercio de la vida de un Jonin. Aún así, Orochimaru nunca dudaba en gastar dinero en alguien útil. Orochimaru sonrió. Bébelo. Hará tu cuerpo más fuerte. Shisui quitó el tapón y lo bebió sin pensarlo 2 veces. No podía pensar en ninguna razón por la que Orochimaru quisiera hacerle daño. Entonces Shisui se derrumbó, su cuerpo se retorcía y convulsionaba, ambas manos agarraban su garganta mientras dejaba escapar gritos ahogados. TSK, 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 con una reacción como esa, va a ganar aún más de lo que esperaba. Aunque la mayoría de sus dudas habían desaparecido, Orochimaru no pudo evitar suspirar ante lo que vio. Así que incluso con la misma droga, había diferencias en la calidad del linaje. Haciendo a un lado los pensamientos perdidos, Orochimaru volvió a centrar su mente en el campo de batalla. Todo iba según lo planeado. Solo necesitaba el momento adecuado. Al día siguiente, al anochecer, la fortaleza que solo había tenido su barrera defensiva levantada durante poco más de un día fue completamente abandonada por las fuerzas de Konoha lideradas por Orochimaru. Ahora, nuevos refuerzos se habían instalado para tomar su lugar. Los dos consejeros del Hokage, Utatane Koharu y Mitokado Omura, intercambiaron una mirada y luego volvieron sus ojos hacia la dirección donde Orochimaru y su grupo habían desaparecido. Orochimaru es demasiado agresivo. Koharu frunció el ceño de nuevo al recordar cómo prácticamente les había arrojado la fortaleza como si fuera basura. Dejando a un lado los sentimientos personales, todavía no estaba de acuerdo con los métodos de Orochimaru. Ya habían logrado establecer una fortaleza. El plan más seguro sería avanzar lentamente y expulsar a la aldea oculta de las nubes del país del fuego paso a paso. Esperar terminar la guerra de un solo golpe era imprudente. Ya fuera que ganaran o perdieran, el costo sería enorme, y si fracasaban, todo el frente podría colapsar e incluso la fortaleza ganada con tanto esfuerzo podría perderse. Pero Orochimaru actuó por su cuenta. Ella ya se había humillado para tratar de disuadirlo, pero él la ignoró por completo. Y sus líderes de escuadrón actuaban como si estuvieran drogados, siguiendo cada una de sus palabras sin cuestionarlo. Omura no respondió a su queja. Simplemente miró fijamente el sol poniente y encendió un cigarrillo. Koharu frunció más el ceño y preguntó. No me digas que estás de acuerdo con la forma de Orochimaru. No, no he dicho eso. Omura exhaló una bocanada de humo y dijo lentamente. Pero dime esto. Si hubiéramos seguido nuestro método, ¿habría podido Orochimaru reconstruir una fortaleza en la frontera en solo una noche? Koharu no tuvo respuesta. Si Orochimaru puede hacer eso, significa que es más fuerte que nosotros. Omura tiró la colilla del cigarrillo y añadió. Por supuesto, si fracasa, no lo dejaré pasar. Le quitaré su autoridad junto con Hiruzen. Después de hablar, Omura volvió la mirada hacia el bosque, ahora tragado por la oscuridad que se avecinaba. Había una cosa que no dijo en voz alta. Konoha todavía podía manejar una guerra de desgaste por ahora. En el frente de la aldea oculta de las rocas, la división de raíz mantenía la línea. Jiraiya estaba estacionado en la frontera del país del viento. Pero en cuanto a las defensas hacia el país del agua, las habían abandonado. Claro, la aldea oculta de la niebla estaba en crisis, pero no se sabía cuándo arreglarían las cosas. Konoha realmente no podía darse el lujo de prolongar esto.